Gracias al Señor que nos permite estar una vez más aquí, ¿verdad? Gracias al Señor por permitirnos adorarle y por tocar nuestros corazones. Amén. Pues vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si una vez más cierra sus ojos y le dice: Señor, aquí estoy. Estoy dispuesta a ti, estoy dispuesto a ti. Háblame, Señor, más profundamente de lo que el hombre puede hablar, porque tú eres mi Padre. Mi corazón está dispuesto a ti, Señor. Quiero ser sensible a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Yo quiero compartir este tema, la sensibilidad de una mujer. Y vamos a abrir, si son tan amables, Ezequiel capítulo 11, verso 19. Y dice así, ¿ya lo tiene? Ezequiel 11, 19. Y dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón ¿de qué? De piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Cuántos tenían un corazón de piedra? Amén. ¿Cuántos tienen todavía un corazón de piedra? No, amén, ¿verdad? Ezequiel también, capítulo 36, verso 26 y 27, nos dice lo mismo este profeta. Dice: os daré corazón nuevo. ¿Corazón qué? Nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andes en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongas, ¿por qué? Por obra. Antes que tú recibieras el Espíritu Santo, ¿cómo estaba el corazón? Endurecido, ¿verdad? El endurecido a Dios, endurecido quizá a las personas que nos rodeaban. Pero cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, entonces Él cambia nuestro corazón y pone un corazón de carne, un corazón sensible. Porque sí saben que por más que tú riegues una piedra, por dentro no penetra, ¿verdad que no? Una piedra de Castilla, por ejemplo. No puedes sembrar en una piedra una flor, una planta, porque no va a dar fruto ahí. Es una piedra, no le puede penetrar ni el agua. Pero cuando tú siembras sobre la tierra, que se puede trabajar, entonces puede fructificar. Y la promesa del Señor en estos versículos es que pondría su espíritu en nosotros. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Solo una tercera parte, pero bueno, más adelante a ver cuántos. Pero esta era la promesa. Jesús, al hablar a sus discípulos, dijo: yo me voy, pero les dejaré al Espíritu Santo. Y al tener un corazón de carne, entonces nuestro corazón ahora es sensible. Diga, sensible. No insensible, sensible a la voz de Dios.
Hoy en día hay muchas mujeres que han perdido toda sensibilidad. E incluso mujeres que son o dicen ser creyentes. Probablemente por los afanes de la vida. Su corazón fue enternecido por la palabra de Dios, pero las circunstancias pueden provocar que el corazón de una mujer pierda sensibilidad, o por los afanes de la vida, o por dar prioridad a tus deseos o a tus metas, esas metas que tú quieres lograr, que te llevan precisamente a afanarte para lograr metas, pero quizá no es la meta de Dios. Puede que sea tu meta, y esa meta que te lleva a afanarte puede quitar tu mirada de las cosas que son más importantes. ¿Y qué es lo más importante? Número 1, la presencia de Dios. Eso es lo más importante en la vida de una mujer. No podemos cambiar ese orden de prioridades, porque cuando le damos la prioridad a las personas o a las cosas antes que a Dios, entonces la mujer comienza a perder sensibilidad para entender el corazón de Dios, para escuchar su voz, para ver hacia dónde Dios le quiere llevar. Pierde toda sensibilidad por los afanes de la vida. Y como segunda prioridad son las personas. ¿Quiénes son más importantes que las cosas? ¿Quién? Por supuesto, Dios es lo primero, hablamos de esa primer prioridad, pero después de Dios dijimos la segunda prioridad son las personas. Pero a veces le damos más importancia a las cosas que a las personas. Le damos prioridad a lo que queremos lograr que a las personas que Dios ha puesto cerca. Las cosas que quiero adquirir o que quiero comprar o que quiero tener, porque ese ha sido mi sueño de toda la vida, y nos olvidamos de las personas que Dios ha puesto cerca. Y Dios nunca va a cambiar sus prioridades o las prioridades que ha marcado en nuestro corazón, ¿verdad? La Escritura dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque número 1 es el reino de Dios. Las cosas son el resultado de una búsqueda de Dios. Y al tener la presencia de Dios, entonces entendemos que las personas tienen un valor. Que Dios ha dado un valor al habernos comprado. Valemos la sangre de Cristo. Amén. Pero a veces le damos más importancia a las cosas que queremos tener que a las personas. Jesús mismo nos enseñó en Mateo capítulo 6, verso 25. Dice: por tanto, Jesús dijo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero a veces buscamos más las cosas externas que cuidar la vida misma y la vida de los demás. Por eso Jesús nos ubica en este versículo: ¿qué no es la vida más que el alimento? Hay muchas mujeres que se afanan, y no estoy diciendo que no debes buscar provisión. Hay mujeres que son cabezas de hogar porque quizá están solas
y no tienen quien les sustente y saben que tienen que buscar el alimento a través del trabajo, pero eso no significa que debes caer en un afán, ¿sí? Puedes trabajar, pero con sabiduría. Puedes trabajar con una guía del Espíritu Santo. Puedes trabajar sabiendo, Dios, que Él es lo primero en tu vida, y así te vas a dar cuenta cómo Dios te cubre. ¿Sí? Entonces, es más importante, número 1, buscar a Dios. Número 2, amar a las personas más que las cosas materiales, terrenales. Porque Dios está buscando hombres y mujeres que seamos sensibles a Él, que le amemos a Él sobre todas las cosas. ¿Qué significa la palabra sensibilidad o ser sensible? Del diccionario de la Real Academia Española nos enseña que implica ser sensible, implica la capacidad de percibir, o sea, de darte cuenta lo que está sucediendo o lo que hay a tu alrededor. Es la capacidad de sentir. ¿Cuántos sienten? Yo, si tu compañero que está a un lado de ti o tu amiga no dijo, a ver, pique, no le pique. A ver si siente. Es la capacidad de percibir y de sentir. Es la capacidad de responder a estímulos. ¿Qué pasa si ahorita la persona que está junto a ti saca una aguja y te quiere pinchar? ¿Qué harías tú? A ver, ¿qué harías? Te sacaría, ¿no es cierto? Si te acerca la aguja, ¿qué haces tú? La reacción es moverte, ¿no es cierto? Esa es sensibilidad. No que llegue a pincharte, sino a tener una reacción, es decir, responder a ese estímulo, tanto del entorno, lo que está sucediendo a tu alrededor, como esos estímulos o sensaciones en el interno del corazón. Esta palabra se refiere, sensibilidad, se refiere a la habilidad de experimentar emociones, sensaciones y pensamientos de forma intensa y profunda. ¿De forma qué? Intensa y profunda. ¿Estás entendiendo? Solamente con las definiciones de la Real Academia Española. Un diccionario secular que nos hace ver la importancia de tener una reacción, de que algo se provoque en el interno para darnos cuenta si realmente somos sensibles o no. ¿Qué pasa con algunas personas cuando pierden la sensibilidad, por ejemplo, en sus piernas por un accidente? Tú le puedes picar con una aguja y la persona no siente absolutamente nada, ¿verdad? No le duele, no tiene ninguna reacción y no mueve absolutamente para nada sus piernas, no tiene esa sensibilidad. Dios está buscando mujeres sensibles a Él, que tengan una reacción cuando Dios habla. No que Dios habla y la mujer no se mueve. No que Dios habla con una palabra punzante y penetrante para traspasarnos nuestros corazones y nos quedamos inmóviles, inertes, sin reaccionar, sin responder al Señor. Esta sensibilidad puede manifestarse en diferentes niveles, desde la percepción de detalles sutiles hasta la empatía
por las emociones de los demás. ¿Te gozas tú cuando algún bien le sucede a tu amigo, a tu amiga, a tu mamá, a tu esposo, a tus hijos? Cuando algo les va bien, ¿te gozas o te enojas? Ay, ¿por qué le dieron el trabajo? ¿Te enojas? ¿Cómo está tu corazón? Hay emociones, pero emociones, ¿qué tipo de emociones? ¿O no sientes nada? Dios nos ha dado la capacidad de sentir. ¿Cuál fue los versículos que leímos? Que Él ha quitado un corazón de piedra, ¿verdad? Él quita el corazón de piedra y nos ha dado un ¿qué? Corazón de carne. Pero nos ha dado, ¿qué decía estos versículos? Su espíritu. Él nos ha dado su espíritu. Nos ha hecho sensibles por su espíritu. Nos ha hecho sensibles, a su voz, a su presencia, a su palabra. Y ahora estamos vivos en Él. Para que ya no estés indiferente, sino al contrario, que todo lo que pase a tu alrededor, tú puedas percibir qué Dios te está hablando y qué Dios quiere hacer contigo y qué Dios quiere hacer a través de ti. Por eso Dios nos ha dado su espíritu, para darnos sensibilidad a su voz y a su presencia. Salmo 95, verso 7, la parte B, dice: si oyereis hoy su voz, verso 8, parte A, no endurezcáis vuestro corazón. Porque lo opuesto a la sensibilidad es endurecimiento. ¿Cuántas piedras hay aquí? Pero piedras vivas, ¿verdad? No piedras muertas, no corazón endurecido. Lo opuesto a sensibilidad es endurecimiento. ¿Qué significa endurecer? Según este versículo, que Salmo 95, 8, parte A, no endurezcáis vuestro corazón. Endurecer, del hebreo kashá, es una raíz primaria que significa ser denso, es decir, duro o severo, pesado o violento, áspero, difícil, obstinado y recio. ¿Se fija que sí se nota cuando el corazón de una persona está endurecida? Porque estos son los rasgos que manifiesta. Una persona endurecida es duro, o sea, se muestra duro, severo, pesado, violento. Su tono de voz, su expresión facial, su expresión corporal, a través de todos sus ademanes, de la dureza de su rostro, de las palabras violentas, se nota cuando hay un corazón endurecido. Porque lo opuesto a endurecer son las palabras sensible. O sea, una persona sensible es una persona suave, no duro, no recio, suave. Una persona sensible es la que siente lo que a otro le pasa. Es una persona que comprende, que está atento a las necesidades de los demás. Una persona sensible es dócil. Y lo opuesto a severo y pesado es una persona ligera, pero no ligera en su actuar,
sino ligera, es decir, no trae una carga pesada que luego ponga cargas en otros que ni ella misma puede llevar. Sabe sobrellevar las situaciones adversas, una persona sensible a Dios y sensible a los demás. Sabe lo que le sucede a las demás personas porque puede ser dócil y atenta para ver más allá de lo que se ve. Y de la misma manera siente lo que otros sienten. Y vamos a ver el ejemplo de una mujer. A mi mente venían muchas mujeres como Ana, ¿verdad? Una mujer que no podía tener hijos, una mujer que sufría, una mujer que se sentía menospreciada, una mujer que se sentía vacía, una mujer que sentía que al no tener hijos era como un oprobio porque antiguamente así era. Pero esta mujer fue al templo a orar y aunque el sacerdote Elí la juzgó de ebria, ella solamente le dijo, no soy una mujer ebria, soy una mujer acongojada de espíritu. Pero ella clamó a Dios. A ella no le importó lo que el sacerdote estaba pensando de ella. Ella, una mujer sensible a Dios, solamente sabía dónde podía encontrar esa sensibilidad. Ella sabía dónde encontrar una respuesta. No era en su esposo, no era en sus vecinos, no era aún en el sacerdote Elí. Porque si ella hubiera buscado el consejo sacerdotal, el sacerdote se hubiera dado cuenta de lo que a ella le pasaba. Pero el sacerdote ni siquiera era sensible a la voz de Dios para poder dar un mensaje atinado, ¿no es cierto? Él estaba perdido, no estaba atento a la voz de Dios y trataba de leer los labios de esta mujer, pero no podía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que ella oraba en el interno de su corazón a su Dios. Encomendando su causa, pidió un hijo y le dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Entenderé que no es mío, que me lo prestas, parafraseando. Y ella le dijo al Señor, y yo lo voy a entregar todos los días de su vida. Y conocemos la historia, ¿no? El Señor escuchó su oración y dice la Escritura que cuando ella se fue, antes de eso ella no quería comer. Sale de ese lugar, come y dice que estuvo en paz, estuvo contenta porque fue sensible para derramar su corazón delante de Dios y recibir la respuesta del que sí podía ayudarle y que la podía entender. Y el Señor le dio un hijo, el profeta Samuel, un hombre que se guardó, un hombre que fue fiel hasta el final. ¿No es cierto? Un hombre que fue portavoz de lo que Dios dictaba, con una palabra fiel cuando él hablaba lo que Dios le dictaba. Asimismo, Esther, una mujer sensible a Dios, una mujer que en su momento estaba en peligro junto con todos los judíos en aquel tiempo, una mujer que supo entregar sus cargas a Dios, pero que fue valiente para presentarse delante del rey. Que si ella se presentaba delante del rey sin ser llamada, entonces merecía la muerte. Sin embargo, ella había orado, ella le había dicho a Mardoqueo, oren, ayunen. Le había dicho, ayunen, clamen. Y ella estaba confiando en Dios. Y en su momento se presenta delante del rey. Y el rey extiende su cetro. Ella encuentra el favor porque fue siendo sensible a la guía del Señor y también una mujer valiente, una mujer
que se preocupaba, que podía sentir el dolor de todo su pueblo porque iban a ser destruidos. Se estaba fraguando esta muerte para todo su pueblo. Y con sabiduría, con la guía de Dios, ella fue preparando un banquete, otro banquete, hasta que se llegó el momento de revelar la condición de Amán, que era el que estaba intentando matar a los judíos. Y así fue como Dios salvó esa nación, por una mujer que estuvo a los pies del Señor, una mujer que buscó a Dios, una mujer que fue sensible a las necesidades de otros, una mujer que no escatimó su propia vida. Así debemos ser cada uno de los que estamos aquí, hombres y mujeres, sensibles a Dios, que no estemos pensando en nosotros mismos, porque muchas veces eso nos lleva a perder la brújula, ¿no es cierto? A no darnos cuenta de la necesidad que tiene nuestro esposo. O si eres hija de familia, estás ensimismada en ti. Ay, me voy a casar, me quiero casar, mi sueño dorado, estoy en una relación de noviazgo, pero se te olvida todo mundo. Es bueno que pienses en ti, sí, pero no es todo tu mundo. Hay gente a tu alrededor. ¿Te estás preocupando por tu mamá, por tu papá? ¿Te estás preocupando qué piensan tus hijos? ¿Te estás preocupando qué sienten? Y cuidar de no endurecer nuestros corazones, que seamos mujeres como estas mujeres. Y otra de ellas, Abigail, una mujer que fue sensible a Dios. Una mujer que tuvo que estar atenta porque, bueno, en 1 Samuel capítulo 25 nos habla que esta mujer estaba casado con un hombre. ¿Se acuerda cómo se llama este varón? Nabal. 1 Samuel 25. Y en estos primeros versículos menciona la escritura que había un hombre muy rico en Carmel. Este hombre se llamaba Nabal. Tenía 1000 ovejas, tenía 1000 cabras, tenía muchas cosas, muchas posesiones. Y dice la escritura que estaban esquilando las ovejas, es decir, les estaban quitando la lana. Por eso era muy rico. No, no es cierto. Pero les estaban quitando la lana de a de veras, o sea, las estaban esquilando. Y mientras él estaba ahí, dice la escritura, lo voy a resumir un poquito, una parte del pasaje, que David envió a este varón 10 hombres que eran pastores, que eran siervos de David. Y lo envió con Nabal porque en ese tiempo los pastores de Nabal habían estado con los pastores de David. Se juntaron para que sus ovejas seguramente pastaran. Pero dice que David los alimentó, los cuidó, se encargó de ellos, fue sensible a su necesidad. Seguramente decía, mira nada más, pues sí, están mis pastores que trabajan cuidando las ovejas, pero hay otros pastores, entonces pues denles de comer también. Y suplió para sus necesidades. Y entonces les dijo a estos jóvenes, vayan con Nabal y díganle esto, y les da la encomienda. Díganle que les hemos cuidado, que ustedes son mis siervos, etcétera. Entonces cuando llegan con Nabal y les dicen lo que David les encomendó, este hombre, porque Nabal, su nombre significa insensato, significa necio, significa tonto.
y muchos otros significados. Pero cuando le dan la noticia, él dice, ¿y quién es David? ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? No, yo no voy a darles nada. Estoy parafraseando. Él dijo, no, ¿cómo yo voy a dar lo que yo tengo a ustedes? Y los comienza a juzgar, como diciéndoles que ellos estaban diciendo que eran enviados de David, pero que había muchos que hacían eso, ¿verdad? Así como usted cuando llega una persona y le dice, me da una moneda, y usted lo ve y dice, no, ya muchos me han pedido, o sea, ¿cuál necesidad? Dudando. Así estaba Nabal, dudando. Y lo peor es que menospreció a David, diciendo, ¿y quién es David? Aunque sí lo conocía. Mire lo que dice el versículo 3 de 1 de Samuel 25. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro. ¿Se fija? Dureza de corazón y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Pero ¿qué dice de Abigail? Era aquella mujer de buen entendimiento. Es decir, era una mujer que tenía un corazón sensible a Dios. ¿De dónde creen ustedes que venía el entendimiento de esta mujer? Venía de Dios. Era una mujer sensible porque entendía lo que Nabal no podía entender. Entendimiento significa inteligencia, pero era la inteligencia de Dios. Significa cordura, no locura. Nabal estaba obrando tontamente. O sea, como alguien que no razona. Buen entendimiento significa una persona entendida y prudente, una persona sabia y con sentido. O sea, tiene un sentido para discernir, tanto el sentido común para actuar como en el espíritu, entender. Y vemos estas características: una mujer entendida, una mujer sensible a Dios, prudente y sabia y con sentido común. Esto nos lleva a pensar cómo estamos actuando nosotros, cómo actuamos, cómo actúas tú con tus hijos, por ejemplo, cuando ellos no están respondiendo como tú esperas. ¿Eres recio, duro, o eres sensible a Dios? ¿Qué piensas? Yo estoy viendo sus acciones, no estoy viendo fruto, no estoy viendo resultados, pero ¿estás realmente entendiendo qué Dios te sopla, qué Dios te guía para que puedas sentir el corazón de Dios? Porque a veces es nuestro puro sentimiento, ¿no es cierto? Puede ser tu frustración, puede ser tu enojo, puede ser tu molestia, porque lo toman muy personal. Es que mi hijo es muy rebelde, mi hijo no me respeta, mi hijo no me ama, no me hace caso, y lo toman muy personal sin entender la condición en la que se encuentra tu hijo. Y en lugar de centrarte en lo que Dios te dice a ti para rescatar a tu hijo, te ofendes. De manera que tu corazón se endurece y entonces te vuelves contra tu hijo, en lugar de pelear por él con sabiduría, con entendimiento, con inteligencia de Dios. La mujer debe estar ahí para saber
¿Qué es lo que el Espíritu Santo le hace sentir? Recuerde, sensibilidad. ¿Qué Dios me hace sentir en mi corazón? ¿Qué Dios me pide a mí que haga? ¿Eres sensible a la voz de su Espíritu? ¿A lo que Él te habla? ¿Estás entendiendo lo que está sucediendo más allá de lo que tus ojos naturales ven? Porque tú puedes ver lo que está frente a tus ojos, pero Dios ve el corazón. Y Dios quiere que tú veas como Dios ve. Pero eso no lo vas a hacer en tu fuerza, porque tú y yo no podemos ver lo que está detrás, ni lo que está en el interior. Pero como Dios sí lo ve y tú le pides, Señor, dame tus ojos para ver lo que yo no puedo ver y poder llegar en el momento justo antes que perder la vida de mi hijo o de mi hija. Y poder dar una palabra que tú me dictes, Señor, porque yo no puedo decir, en mi humanidad no puedo decir las cosas buenas si tú no me dictas. Hazme ver lo que tú ves y hazme sentir lo que tú sientes. Y dime lo que tú quieres que yo hable, porque quiero ser una mujer sensible, una mujer con propósito, una mujer entendida, como un instrumento tuyo, para poder llegar en el momento justo y no cuando ya todo se echó a perder. Porque un corazón endurecido, un corazón afanado, por querer lograr muchas metas y propósitos, se queda hueco. Y los años se te pasan y no te estás dando cuenta cuando el hijo entró en la drogadicción, porque ni lo miraste, porque no viste las señales, porque al llegar estabas tan cansada que ni siquiera querías levantar un plato, mucho menos mirar a tus hijos. ¿En qué condición estaba? No miraste sus ojos. A lo mejor una tristeza profunda, un vacío, un dolor, una necesidad de Dios, pero no estaba mamá sensible, alerta, despierta en el espíritu para poder rescatarlo. Es importante estar atento. Yo recuerdo en una ocasión cuando mi hijo era adolescente, estaba en la secundaria y siempre estábamos al pendiente de él, pero recuerdo que en esa ocasión tenía un cuaderno sobre la cama y yo lo comencé a hojear y de repente comencé a ver unos dibujos de unos muñecos extraños, raros, despeinados, mal vestidos, andrajosos, moquientos, así, y así bien extraño. Yo dije, ¿qué es esto? Entonces lo platico con mi esposo y los dos nos sentamos con nuestro hijo. A ver, hijito, platícanos, ¿qué es esto? Y él, pues dibujos. A ver, pero qué raro, ¿tú no dibujabas así? ¿De dónde estás aprendiendo eso? ¿Qué significa eso? Pues no sé, un compañerito en la secundaria, pues yo le vi estos dibujos y me llamaron la atención y comencé a dibujarlos. Entonces mi esposo ya comienza a ministrarlo y luego yo comienzo a hablar con él también y a explicarle, ¿cómo es tu amigo? ¿Cómo es tu compañero de la escuela? No, pues es así, y nos comienza a platicar. Pues que él siempre andaba solo, que él hacía lo que quería, pero estaba manifestando a través de esos dibujos ese jovencito lo que le estaba sucediendo. Y al hablar con nuestro hijo y explicarle, hijo, ten cuidado, no todo lo que tú ves lo tienes que imitar, tú tienes que marcar una diferencia. Es Dios primeramente que a ti te pide tu corazón para que tú puedas hablar con tus compañeros y mostrarles lo que tú conoces ahora. Y empezamos a hablar con él y no a regañarlo, pero sí a mostrarle que aún a través de la pintura, ¿verdad?, de los dibujos, de lo que uno plasma, mostramos el corazón. Y le comenzamos a explicar y entonces él dijo, pues sí lo entiendo,
pero nosotros estábamos orando por él. Señor, toca su corazón de nuestro hijo, que él realmente entienda lo que tú quieres de él. Tú quieres su corazón, que no se haga al mundo, al contrario. Y estábamos orando. Yo recuerdo que en esos días nosotros solamente estábamos orando y enseñándole la palabra. Y recuerdo que esa mañana él se despierta muy asustado y nos dice: papis, es que soñé, y empieza a contarnos. Hagan de cuenta el pasaje que menciona la Escritura, que habla de los tiempos finales. Y dice, y yo veía en el sueño que la luna se convertía en sangre, y nos contó, híjole, muchas cosas. Pero todo eso, y empezamos a enseñarle lo que la Biblia decía de esos tiempos, y cómo Dios lo ama tanto, que se está mostrando a él, porque Dios quería su corazón completo. Entonces él dijo, sí, yo quiero caminar con Dios, yo amo a Dios. Él había hecho ya su confesión de fe. Él estaba caminando con el Señor, pero a veces el mundo quiere jalar a nuestros hijos, y si nosotros no estamos alerta, el mundo se los come, el enemigo los jala. Entonces yo recuerdo que mi esposo le comenzó a explicar todo lo que él había soñado, y se lo mostró con la Escritura. Entonces él dijo, híjole, qué tremendo, entendiendo que el Señor quería su corazón, y que los tiempos venideros pues van a suceder muchas cosas, pero que Dios quería su corazón. Y él dijo, sí, yo quiero caminar con el Señor. Él mismo rompió esos dibujos y dijo, voy a tener cuidado, papis, voy a tener cuidado qué es lo que hago, y voy a dar testimonio de que Jesús vive en mi corazón. Y Dios comenzó cada vez más a ganar terreno en el corazón. Pero es importante cuidar que Dios nos habla a cada una de nosotras en las diferentes áreas en las que podamos estar viviendo. Porque Dios te quiere usar, mujer. Tú sirves a Dios en casa, sirves a Dios donde quiera que tú vas. Y debemos hacerlo estando en una conexión con Dios. Primera de Samuel 25:14 dice, pero uno de los criados de Nabal dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, porque para esto, como Nabal no había querido alimentar a los pastores de David y había menospreciado a David, le llega la noticia a David a través de sus pastores, de sus siervos, y entonces David se enojó mucho. Se enojó de manera que manda llamar a sus hombres, y dice la Escritura que eran como 400 hombres, y estaba decidido a ir a acabar con Nabal y con todos sus hombres. Entonces fue por eso que viene este siervo en este versículo 14 y le comienza a decir a Abigail lo que había sucedido, y le dice, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha zaherido. Es decir, significa como abalanzarse, es decir, quizá no en una acción, pero sí en una actitud de rechazo, de dureza, de enojo, de menosprecio. Y entonces este hombre le dice a Abigail todo lo que estaba sucediendo, porque sabía que Nabal era un hombre duro,
un hombre insensible, un hombre que no tenía una comunión con Dios. Y el versículo 15 dice, y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal. ¿A quiénes se refería este siervo? A los siervos de David. Dice, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche. Es decir, estuvieron varios días con ellos, pero ellos fueron como muros, su protección. Dice, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, le dice este siervo a Abigail, escuche, reflexiona y ve lo que has de hacer. ¿Por qué este siervo fue con Abigail? ¿Ustedes por qué creen? ¿Conocían a Abigail? ¿Ellos conocían a Abigail, esposa de Nabal? Claro que sí. Mire con qué confianza le está diciendo el siervo. ¿Qué puedes ver tú aún a través de esta comunicación de un siervo? Que esta mujer nunca les hizo sentir, oye, tú no tienes por qué hablarme a mí. Tampoco quién te pidió tu consejo, ¿verdad que no? Este varón, fíjese lo que dice, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Hasta pudiera decir que pareciera que es una expresión imperativa, ¿no? Reflexiona, ora, pregúntale a Dios, ¿no? Y dice, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso, qué tremendo, ¿no? Que los siervos dijeran eso de sus amos. ¿Tienes trabajadoras? ¿Tienes un negocio? ¿Tienes gente que trabaja para ti? ¿Qué piensan de ti? Uy, no, mi jefa, la hermanita. No, si te contara. Dura, insensible, enojona, coda, no paga bien. Pero él está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Pero obviamente le estaba aventando el paquete a Abigail. Entonces, esta mujer fue sensible para escuchar el consejo de un siervo. Qué corazón, ¿no? De una mujer sabia, inteligente. ¿Cuántas de ustedes tienen un esposo peor que Nabal? Al escuchar esto dice, ay no Señor, perdóname, juzgué mal a mi esposo, porque a lo mejor lo has visto como un ogro, pero no creo que hayas pasado o estés pasando todo lo que vivió Abigail. Y si de veras es así, ¿qué Dios quiere para ti como esposa? Que digas, me divorcio inmediatamente. ¿Eso es lo que Dios quiere? No, Dios te quiere usar como una mujer que no se engancha con la amargura, porque yo no veo así a Abigail, ¿verdad que no? No se ve a una mujer amargada. Se ve una mujer presta, una mujer que escucha la voz de su siervo y que fue sensible porque le dijo, reflexiona. Esa reflexión la llevó a ella a ser sensible, seguramente a orar. Entonces, verso 18, Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todos
en asnos. ¿Qué fue lo que le mandó decir David a Nabal? No le dijo que atendiera, que cuidara a sus pastores, que así como él había sido bueno en sustentarlos, en alimentarlos, en darles pan, él hiciera lo mismo. Nabal fue necio, pero Abigail fue sabia, fue sensible para entender. Recuerden que significa inteligente, ¿no es cierto? Sensible significa ser inteligente, tener la sabiduría de Dios. Entonces ella pensó, no les quiso dar pan, no les quiso dar carne, no les quiso dar comida. Entonces ella preparó todo. Porque Nabal había dicho en el verso 11, se los leo rápido: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Pero esta mujer inteligente tomó todo esto con un propósito. Yo voy a tratar de cubrir. No voy a hacer lo opuesto que hizo mi esposo. Voy a hacer lo correcto. Entonces Abigail, verso 19, dijo a sus criados: id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Aquí vemos dos cosas de Abigail. Da indicaciones a sus siervos: vayan adelante. ¿Sí? Da indicaciones. Y número 2, no lo declaró a Nabal. Imagínense qué hubiera pasado si Abigail lo declara a su marido. Si declara que David estaba resuelto a acabar con él y con todos sus hombres y con toda su casa. Quizá Nabal se hubiera molestado, se hubiera dejado llevar por la ira, el enojo, y hubiera arremetido y se hubiera provocado un caos. Pero no hizo esto Abigail. Ella lo que hizo fue ser inteligente, y dice la escritura que toma un atajo y le sale al encuentro. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios quiere darnos sabiduría para tomar atajos, para llegar antes aún que los siervos, porque ella quería encontrarse con David. Ella quería ser usada por Dios para detener el castigo, la ira, el enojo de David. Toma atajos, mujer. Dios quiere que tú aprendas a tomar atajos en Dios, porque quiere que seas sabia y quiere que llegues a tiempo y no fuera de tiempo. Porque tú piensas: ay, voy a orar por mi esposo, a ver si se convierte. Con esa falta de energía, no. Toma el atajo. Señor, dime, voy a tomar ese atajo. No lo sabían sus siervos, ella sí lo sabía. Entonces toma el atajo y le sale al encuentro a David. Y cuando ve a David, ¿qué dice la escritura? Ella se baja del vehículo en el que se encontraba. ¿Y sabes por qué? Porque no quería mirar a la par. Ella no quería estar elevada. ¿Se fija? Eso habla de humildad. Estar elevada significa orgullo. Pero ella lo ve venir también junto con sus hombres. Se baja y dice la escritura que se postra. Primero se baja. No lo quería ver al tú por tú, como ustedes comprenderán, ¿verdad? No, tu esposo, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? Y se ponen al tú por tú en lugar de bajarse del asno o del burro o del caballo o de tu
toro o de tu macho, ¿no? Para no ponernos al tú por tú, mujeres sensibles a Dios, mujeres dóciles, obedientes, que agraden a Dios. Y dice que ella se inclina y se postra. Esta es una segunda acción. Primeramente no lo quería ver de arriba. Ella se baja como para mirarlo, pero luego se postra. ¿Qué significa postrarse? Humillación. Humillación. Y comienza a hablarle, incluso llegó hasta recordarle las promesas que Dios le había dado, que lo pondría en un lugar, que su reino perduraría. Y le dijo tantas cosas, pero hablándole con sabiduría. Una mujer inteligente. Y muchas veces las mujeres, incluso le dijo: mi Señor, no te vengues por tu propia mano. Nabal es un necio. Ella lo reconoció. Le dijo: Nabal es necio. Su nombre obviamente lo dice. Es necio. No haga justicia por su propia mano. Porque cuando Dios lo ponga y lo tenga ahí donde Dios le ha dicho, que le decía a ella que no haya nada que te detenga por haberte vengado por tu propia mano. Entonces, ella estaba siendo una mujer sabia e inteligente en Dios. Una mujer que Dios estaba usando para detener la muerte. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando ella le está diciendo todas estas cosas, usted léalo con calma y Dios le va a hablar tremendo a través de este pasaje. Entonces él le dice: bendito sea Dios, y empieza a bendecir a Dios. Bendito sea Dios que te mandó, bendito sea Dios que llegaste a tiempo, porque si tú no hubieras llegado, aún, incluso le dice, aún tú ya no estarías, porque él estaba decidido a acabar con Nabal y con sus hombres, y dice, y con toda su casa. Pero ella fue una mujer dócil, una mujer sensible, una mujer que no estaba amargada. ¿Cuántas veces tú ves la falla en tu esposo o en tus hijos y tú dices: no, mi esposo es bien lindo, pero tú sabes que hay necedad, hay pecado y quieres justificar y te corrompes por cubrir? No, mi hijo, ay Señor, es que su hijo mordió al niño en el cunero. ¿Mi niño? ¿Cómo crees? Si mi niño es un alma de Dios. ¿Sí o no? Hay mujeres así. Todos son malos, pero tus niños no hacen nada malo. No, o sea, no vamos a poder trascender en Dios si cubrimos los pecados o los errores de los que, y mayormente de nuestra familia. Dios te ha puesto ahí para que trasciendas en Dios, no para que solapes el pecado. Abigail no solapó los pecados de Nabal. Ella reconocía que era un hombre necio, y la verdad, mis respetos para esa mujer. ¿Cuánto tuvo que soportar? ¿Cuánto tuvo que aguantar? Pero yo la veo completa, porque así nos la muestra la Escritura. Una mujer inteligente, una mujer espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque buscaba a Dios, porque no se dejaba llevar por las emociones, porque no estaba atorada con el coraje en el corazón. Simplemente lo miraba y quizás se sacudía, quizá buscaba a Dios y en su corazón Dios le hablaba. Por eso fue una mujer sabia y sensible para escuchar la dirección de Dios.
No fue nada más porque sí. Al preparar todo lo que preparó, al llevársela a David, él recibe lo que le lleva a Abigail y en su corazón está agradecido y le dice: te he tenido mucho respeto. Una mujer que honra a Dios es una mujer respetada por su familia. ¿Quieres que tu esposo te respete? Respeta a Dios. Haz lo que Dios te dice que haga, y si lo haces, vas a ser una mujer sabia, una mujer amorosa, pero no una mujer que te corrompes con lo que no es correcto. Que si tu esposo te dice: oye, es que fíjate que sustraje de la caja ahí en la empresa, y tú: ay, gracias, es que nos faltaba tanto un auto. Olvídate. Dios reprueba eso. Y por supuesto no eres una mujer que se merece ese respeto, ¿o no? Pero una mujer temerosa de Dios, el varón dice: wow, la verdad, soy bendecido al tenerte. Soy bendecido por Dios al tenerte. Gracias por decirme mi falla. Gracias por decírmelo con amor. Gracias por decírmelo con sabiduría. Me caló, pero lo agradezco. ¿Por qué? Porque Dios está buscando mujeres conforme a su corazón, sensibles, que no se endurezcan por el pecado, que no se endurezcan por la amargura, que no se endurezcan por la ira, porque muchas mujeres dicen: es que no cambia y adiós, que le vaya bien. Y algunos matrimonios duran 3 meses, otros 6 meses, otros han durado un poco más hasta que dicen: ya, ahora sí, se quebró el jarrito, ¿verdad? Se quebró esta taza y cada quien para su casa. Pero Dios está buscando mujeres temerosas de Dios, mujeres que doblen sus rodillas para escuchar la voz del Espíritu Santo. Mujer, Dios te ha dado un corazón de carne, sensible, para que puedas escuchar la voz de Dios. Dios está buscando Abigailes que sean valientes para decir lo que Dios dice. Mujeres que no solapen el pecado, mujeres que puedan trascender como esposa, como madre, como hija, como suegra, como nuera, como abuelita, y no que estés apapachando de más, dándole más trabajo a los hijos porque solapas a los nietos. Sé una mujer sabia. Ámalos, pero enséñales. Ámalos, pero corrígeles. No hagas lo indebido. No hagas lo indebido. Sé una mujer sensible conforme al corazón de Dios. ¿Cuántas quieren ser Abigailes? Para decir: Señor, aquí estoy. Y yo les invito a cerrar sus ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Medita ahí en tu corazón. ¿Qué Dios me está pidiendo? ¿Qué Dios está pidiendo de mí? Él te ha dado su corazón. Ha cambiado nuestro corazón por un corazón de carne. Y Dios quiere que le representemos de esa manera. Medita en tu corazón. ¿Qué Dios te ha estado pidiendo? No de ahora, que ha estado hablando a tu corazón. Sé sensible. No endurezcas tu corazón. Quizá hay algunas mujeres que han tenido a un esposo que no ha sido dócil, o quizá ha caminado en esa edad
o en desobediencia a Dios, o has sido duro contigo y has dejado llenar tu corazón de dolor, resentimiento, y quizá ha llegado hasta la amargura. Pero el Señor quiere enternecer tu corazón. Él quiere que a través de su palabra tú puedas sentir que Él quiere limpiarte, que Él quiere sanarte, pero quiere que tú te limpies también. Porque cuando guardamos cosas en el corazón, eso es pecado y te ensucia. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. Pídele perdón. Dile: Señor, lávame, límpiame. No quiero estar atrofiada. No quiero estar insensible. No he podido ver su necesidad, la necesidad de mi esposo, o a lo mejor de tus hijos. Porque sí sabías que los padres también pueden tener amargura contra los hijos si no cuidas el corazón. Pero es el tiempo de pedir perdón, porque Dios te quiere enternecer, como aquel rey Josías, que no estaban haciendo la ley de Dios, y el libro de la ley se había perdido. Al ser encontrado y al leer la ley de Dios, su corazón se enterneció y lloró amargamente y comenzó a establecer lo que Dios decía. Dile: Señor, quiero tener tu corazón, pero lávame y límpiame de todo pecado. Aquí estoy expuesta delante de ti. Perdóname, porque quiero ser una mujer conforme a tu corazón. Quiero ser sensible a ti y quiero atender tu guía y tu dirección a mi vida como mujer. En el nombre de Jesús.